aspectos relacionados con la iglesia, tal como su importancia y su participación en la comunidad. Además, les hablaremos sobre las principales actividades económicas del Virreinato Novohispano y sobre varios aspectos relacionados a esto. La participación de la Iglesia ha evolucionado emblemáticamente, pasando de tener una influencia en cada ámbito del día a día de las personas a pasar a tener un rol en el que se enfocaba más en la colaboración con otras instituciones. Actualmente la Iglesia, especialmente la católica, era un centro de poder político, cultural y económico. Por ello, controlaba la educación que se debía ejercer, los avances científicos y el acceso a la salud. Además, dictaminaba las normas morales y el comportamiento de las personas. Pero no fue hasta el siglo XIX y el siglo XX que, debido al apogeo del liberalismo y además el surgimiento de nuevos estados mexicanos, ocasionó como consecuencia que la influencia de la Iglesia perdiera una parte de su poder, ya que estaba conectada con las instituciones del Estado. Asimismo, la Iglesia comenzó a perder poder sobre la influencia de las vidas de las personas, ya que empezó a haber una individualización sobre las creencias religiosas, aunque todavía seguían habiendo muchos prejuicios. Por lo que no fue tras esto que la Iglesia perdió su influencia sobre la vida de las personas. Sin embargo, continuó teniendo su importancia y promoción de valores hacia aquellos que seguían fielmente sus creencias. Pero durante el siglo XX y XXI, diversificó su participación en la comunidad, proporcionándoles asistencia social, formando así la institución Caritas, que viene siendo la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, aunque ha participado significativamente en muchas ocasiones en nuestro país, México. Además, la Iglesia ha promovido la defensa de los derechos humanos, la paz, la justicia social y además ha tenido un papel interesante hacia los movimientos sociales y hacia las críticas políticas que son consideradas injustas. Actualmente la Iglesia continúa teniendo su influencia sobre las vidas de las personas, especialmente sobre las personas mayores, y todavía sigue teniendo una cercanía hacia los jóvenes hoy en día. Sin embargo, los jóvenes evitan esta cercanía, es decir, la mayoría suelen ser ateos. Sin embargo, pese a esto, la Iglesia sigue teniendo una red de organizaciones y un discurso moral que le permite evangelizar a las personas. Si tuviéramos que elegir en qué área ha apoyado más la religión católica, elegimos que fue la de educación y salud, ya que esta es fundamental para la sociedad, para el bienestar de todas aquellas personas que lo necesitan. La salud debería ser gratuita y accesible para todos, y la educación al igual debería ser gratuita y accesible para todos, para que la sociedad esté en un bienestar gratificante. En la región de Sonora, durante el Virreinato Novohispano, las dos principales actividades económicas eran la minería y la agricultura-ganadería. La minería fue la actividad económica más importante para la Nueva España, ya que esta generaba el mayor ingreso a la corona española. En Sonora se explotaron yacimientos de plata, lo que atrajo a colonos y fomentó el desarrollo de centros mineros. La minería también impulsó el crecimiento de otras actividades como la agricultura y el comercio, ya que se necesitaban alimentos para los mineros y las zonas aledañas. La agricultura y ganadería también fueron fundamentales para el sustento de la población, incluyendo a los mineros. En Sonora se cultivaban principalmente maíz, frijol, trigo y otros productos agrícolas.
La ganadería introducida por los españoles se desarrolló en la región proporcionando carne, leche y otros productos derivados. Estas actividades contribuyeron al comercio local y regional, permitiendo el intercambio de productos agrícolas y ganaderos. Los factores que impulsaron la minería fueron varios, como los económicos, políticos y geográficos. La demanda de Europa por metales preciosos, como la plata, la abundancia en los yacimientos que había sin minar hicieron la creación de un mercado para lucrar. Y esto, junto con la corona española apoyando la minería con políticas que favorecían la extracción y la recaudación de impuestos, hizo que esta fuera una actividad muy explotada. En Nueva España la agricultura se impulsó. Además de la necesidad de alimentos, los climas y suelos favorecían a la siembra de varios cultivos, como la caña de azúcar y el trigo. Esto, más las novedades y herramientas que los peninsulares traían consigo, su explotación, la necesidad de alimentar a los ganados, la repartición de tierras y la mano de obra, hizo que la agricultura fuera algo fundamental en esta época y que actualmente sigue siendo fundamental. La ganadería fue una actividad explotada en esta época por la alta y su facilidad para darse de este lado del mundo, ya que al haber mucho pasto y lugares para comer de estos animales, su supervivencia y reproducción era alta. También se usaban para los trabajos, como la minería y agricultura, la creación de ropa e incluso de herramientas. Y lo más importante era lo demandante que era para la minería y la población en general, ya que esta era una de las principales fuentes de alimentación para todos, y también la creación de herramientas era en base a estos. Además, las políticas que creaba la corona para la ganadería impulsaron mucho esta actividad y eso hizo que aún fuera más explotada y más importante. Los grupos sociales que estaban involucrados eran diversos, pero también eran jerárquicos. Como por ejemplo los españoles. Los españoles eran los que manejaban todas estas actividades y eran los más beneficiados, ya que ellos se quedaban con todo el dinero, o la mayoría, ya que sí es cierto que le pagaban a sus trabajadores, que eran los indígenas, pero igual ellos eran explotados y vivían en condiciones muy deplorables en sus centros de trabajo, como las haciendas, o los campos agrícolas, o los yacimientos mineros. Los africanos también vivían en condiciones deplorables, ya que ellos también trabajaban en minas y en campos agrícolas. Era más común que estuvieran en los campos agrícolas. Y luego, por último, tenemos a las castas y a los mestizos, que aunque es cierto que ellos trabajaban en también estas actividades económicas, ellos siempre eran subordinados de los españoles. Así que se puede decir que los españoles eran los de hasta arriba y los que más se ventajaban de estas actividades. En la época novohispana, las principales zonas mineras se centraron en la extracción de oro y plata, destacando áreas como San José de Tacupeto, Baroyeca, antes Piedras Verdes, San Nicolás, Santa Ana, Santa Inés, San Francisco de Asís, Bacánora y San Marcos. Estas zonas fueron importantes centros en la producción minera entre el siglo XVII y el siglo XVIII, impulsando así el desarrollo económico en la región. Las principales rutas comerciales mineras en el Virreinato de Nueva España conectaban los centros mineros con los puertos de Veracruz y Acapulco, facilitando la exportación de plata y otros recursos a España y Asia. Respectivamente, estas rutas también impulsaban el comercio interno, conectando ciudades mineras como Zacatecas, Guanajuato, Pachuca y San Luis Potosí con otros centros económicos y administrativos. Se extendían desde los centros mineros del norte, como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, hacia los puertos de Veracruz, que es para la comunicación con España, y Acapulco, para el galeón de Manila, con destino a Asia. Conectaba la capital virreinal con Puebla y el puerto de Veracruz, facilitando el comercio interno y la salida de productos hacia Europa. Se desarrollaron caminos que unían los centros mineros entre sí y con otras ciudades importantes, como la ruta de conventos que conectaba ciudades importantes como México, Puebla, Oaxaca y Guatemala. En la época novohispana, los centros mineros de Sonora como Álamos y otros reales de minas desempeñaron un papel crucial como núcleos económicos, impulsando la actividad comercial, la migración y el desarrollo urbano en la región. Aunque no siempre lograron un desarrollo estable, estos centros atrajeron población, generaron riqueza y conectaron a Sonora con otras partes del Imperio Español. Fue uno de los centros mineros más importantes y prósperos de Sonora, destacando por su producción de plata durante el siglo XVIII.
Estos reales de minas, aunque no siempre fueron estables, atrajeron una gran cantidad de trabajadores, incluyendo yaquis y pimas, y contribuyeron a la economía local. Descubierto en 1657, este real de minas fue otro importante centro de extracción de plata. Ubicado en el norte de Sonora, este real minero fue descubierto en 1660 y se convirtió en un importante centro de extracción. En la época novohispana, la producción ganadera de Sonora se concentró principalmente en las zonas montañosas, a lo largo de los ríos, porque a lo largo de los ríos se encontraban tierras fértiles para la agricultura y también para la actividad ganadera, porque eran mejores lugares para que el ganado se criara y estuviera fuerte. Que es la Sierra de Yécora, Mulato, Curupaco, Huachinera, Nacorichico, Álamos, Cananea, Nácori, Moctezuma, Acoxi. Estos valles ofrecían una llanura alta para la cría de ganado y era efectivo para ellos porque estos lugares eran muy buenos, entonces les servían a ellos las zonas montañosas para la cría de ganado y que así sea más satisfactorio el resultado que tuvieran con la cría de ganado. Estos eran márgenes de los ríos como el de San Miguel, el de Sonora, el de Moctezuma, que fueron lugares claves para la actividad ganadera que se generaba en Nueva Hispana, especialmente después de la expulsión de jesuitas, quienes tenían el monitoreo control agropecuario en la región. Se mencionaba que también en los pueblos como Río Bavispe había actividad ganadera en ese entonces. Entonces también se generaba una agricultura en menor medida. En el Virreinato de Nueva España, las rutas comerciales ganaderas conectaban con las regiones productoras del norte, centro y sur del Virreinato, así como con los puertos de Veracruz y Acapulco. Estas rutas transportaban ganado, carnes, pieles, entre otros productos derivados de la ganadería que se iban a diversas partes del territorio. Esta ruta partía de las grandes haciendas ganaderas del norte, como la de Zacatecas, Durango, Chihuahua, y se dirigía hacia el centro del Virreinato, pasando por ciudades importantes como Guanajuato, Querétaro y México. Era la principal vía para el suministro de carne y otros productos ganaderos a la capital y a las zonas mineras. El Bajío, con sus fértiles tierras, también fue una importante zona ganadera y sus productos se distribuían hacia el centro y sur, así como hacia el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz era el principal punto de salida de productos novohispanos hacia España y Europa, y también recibía bienes de otros lugares. Las rutas ganaderas que llegaban a Veracruz transportaban carnes, cueros y otros productos hacia el puerto para su posterior embarque. El puerto de Acapulco conectaba Nueva España con Asia a través de la nao de China. Aunque la ganadería no era tan prominente en esta ruta, algunos productos derivados como cueros podían llegar a Acapulco para ser exportados a Asia. Una situación novohispana que se estableció en la región de Sonora durante el siglo de 1501 a 1600 y 1601 a 1700, que aún perdura en la actualidad, aunque con funciones diferentes, es la hacienda o estancia. Aunque muchas de estas haciendas originales ya no existen en la forma colonial, algunas de sus funciones y tradiciones relacionadas con agricultura, ganadería y minería siguen siendo relevantes en la comunidad actual. Durante la época colonial, las haciendas de Sonora eran centros económicos fundamentales dedicados a la agricultura, la ganadería y en algunos casos actividades mineras. Estas haciendas provenían alimentos, carne y otros recursos esenciales para la región. Hoy en día, muchas de estas antiguas haciendas han sido transformadas en ranchos, centros turísticos o espacios culturales, pero mantienen viva la tradición agrícola y ganadera. La actividad principal en la región sigue siendo la ganadería, especialmente la cría de ganado, bovino, ovino y caprino, que es fundamental para la economía local y para la producción de carne, leche y otros productos. La relevancia de estas actividades para la comunidad actual radica en que generan empleo, sustentan la economía local y preservan tradiciones culturales relacionadas con la vida rural y la historia colonial. Además, fomentan el turismo rural y cultural, que ayuda a mantener viva la historia y las costumbres de la región. A día de hoy siguen habiendo valores y prácticas novohispanas que siguen vigentes en la sociedad mexicana actual.
A pesar de que la cultura en nuestra sociedad sea cambiante, siguen habiendo ciertas costumbres que tienen un origen bastante antiguo y que a pesar del constante flujo del tiempo siguen manteniéndose entre nosotros, aunque no sea de la misma manera y contenga grandes variaciones debido a la mezcla de culturas. Entre las prácticas que dejaron una huella en la actualidad están la influencia religiosa, la estructura social, la gastronomía y las costumbres. La religión católica impuesta durante la colonia sigue siendo la fe predominante en México. Las devociones a santos vírgenes y la celebración de festividades religiosas como el Día de Muertos son ejemplos de cómo las prácticas religiosas novohispanas persisten. La sociedad novohispana estaba dividida en clases sociales con desigualdades marcadas. Aunque la estructura social ha evolucionado, la percepción de diferencias basadas en origen, nivel social económico y educación sigue presente en la sociedad mexicana. Numerosas tradiciones y costumbres de la época colonial se han mantenido vivas, a menudo mezcladas con elementos indígenas. Las posadas, las misas, las procesiones y ciertas danzas y celebraciones son ejemplos de prácticas que se originaron en la Nueva España y siguen siendo parte de la vida cotidiana. La cocina novohispana, resultado de la fusión de ingredientes y técnicas españolas e indígenas, sentó las bases de la gastronomía mexicana actual. Platos como el mole, los tamales y los chiles rellenos tienen raíces coloniales. Por otra parte, se le atribuyen importantes valores a la herencia novohispana, como la comunidad, el respeto a la jerarquía, la importancia de la familia y la hospitalidad. La Iglesia ha sido un pilar inicial para la fe de las personas, pero también ha sido un pilar inicial para cómo han ido transformando las actividades económicas con el pasar del tiempo, llegando así que la evangelización de las personas transformó lo que es actualmente las actividades económicas. En conclusión, es interesante ver todo lo que aportó la Iglesia en la época del virreinato, todas las actividades más productivas que hubo en esta época y las cosas que quedaron de este tiempo sobre esta época. En conclusión, podemos ver que en esta época, en la época novohispana, la corona y la iglesia influyeron mucho en todo, pero más en ganadería, agricultura y minería, ya que ellos eran los que daban más dinero y creaban las políticas para que se pudieran llevar a cabo y también las instituciones que fueron creadas. Pues es importante saber cómo han ido evolucionando la economía en el estado de Sonora gracias a la productividad de la minería y a la productividad de la ganadería y cómo se han ido relacionando por medio de las rutas comerciales. En resumen, aunque las instituciones originales del periodo novohispano han evolucionado, las actividades agrícolas, ganaderas y mineras siguen siendo pilares fundamentales en la economía y cultura de Sonora, conectando el pasado con el presente y contribuyendo al bienestar de su comunidad. Como mexicana, he de admitir que las prácticas novohispanas siguen estando vigentes en nuestra sociedad mexicana y a pesar de que no fue la mejor etapa para nuestros ancestros indígenas, pues no podemos pasar desapercibidos las adiciones que ha traído a nuestra cultura y que terminó siendo parte de lo que nos hace mexicanos. En conclusión, la Iglesia Católica y la gran actividad económica que se generaba en la época novohispana tuvieron un impacto significativo en la sociedad mexicana actual. La influencia de la religión católica, la estructura social jerárquica que se construyó y las tradiciones y costumbres que se generaban en esas áreas en la época colonial, siguiendo parte de la vida cotidiana de los mexicanos.